day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Muy buenas, teleplanistas. Mira, el abanico es el terror de cualquier sonidista. Está aquí moviéndolo. Ay, perdón. Marta Verona, sin... Ay, Sí. venga, dale, dale, dale. Si es que yo no puedo pasar desapercibida, pero Hoy estamos en un nuevo capítulo de Teleplanistas. Tenemos muchas novedades, ¿verdad? muchísimas. Lo que no tenemos es Masterchef, pero tenemos mogollón de estrenos este Pero verano. tenemos tu libro, porque no tenemos ¡Oh, sí! Masterchef. Eso sí, menos mal. Ya tenía ganas de que se terminara para Oye, hablar de mi libro. que esta es una exclusiva, ¿eh? Que esta es la portada del ¿Sí? libro de Marta Verona, La cocina emocional. Bueno, de hecho es que he abierto hoy el libro, Javi, o sea que lo estoy viendo también por primera vez. Estoy muy bien. contenta. Este es el libro que he escrito junto a Juana Fernández. Yo soy nutricionista y cocinera, Vale. para los que no lo sepáis, y Juana es neuropsicóloga. Entonces, lo que hemos Perfecto. intentado hacer aquí dentro, y por eso se llama La cocina emocional, es entender por qué nuestras emociones dirigen lo que nos apetece comer y cómo también lo que comemos cambia nuestras emociones. Hombre, lo voy a porque leer para entenderlo todo, porque ¿No? yo tengo una ansiedad generalmente. Pues sí, ¿no? Y porque a lo mejor estás muy ansioso y te apetece comer más chocolate, ¿no? Sí. De repente, cuando tienes miedos porque pides o te apetecen ciertos alimentos. ¿Y qué te apetece comer ¿Estás hoy en triste? Teleplanistas a ti? Ah, hoy me apetece comer, no sé, algo así como un poco gazpacho andaluz. ¿Sí? Un poco flamenquito me A apetece. ver, hoy tenemos dos pedazos invitados en Teleplanistas. Tenemos por un lado a Ariel Carmona, que viene a presentarnos su Gloria Bendita, y por otro lado a Gorka Rodríguez, que cumple un sueño que tenía desde pequeño, que es presentar el Grand Prix junto al gran Ramón García y a la grandísima Lala Chus. Total. Así que... Y bueno, y con Wilbur, que soy muy fan de Wilbur, ¿eh? Que también tenemos muchísimo deporte. Tenemos Hombre. fútbol mogollón este verano y no solo fútbol, que hay también más deportes. Tenemos ahora el Tour de Francia, que también lo vamos a tener en Teledeporte. O sea, no vamos a parar y en RTV Play, por supuesto. Y en todos lados. Bueno, vamos a empezar con Gloria Bendita, que ya tenemos ganas de hablar con nuestro primer invitado, con Ariel Carmona. Vamos a ver un adelanto de ese programa que reivindica la cultura gitana. Bienvenidos al programa más gitano de España. Bienvenidos a Gloria Bendita. ¡Farruquito! Pero para mí la diferencia entre un profesor y un maestro es esa precisamente. El profesor te enseña lo que sabe. El maestro sabe lo que sabe e intenta transmitirte a ti para que tú al final acabes sabiendo lo tuyo. Yo sé que tú eres el dios del baile, pero tengo un poquito de odio hacia ti. Como por el 2003, aquí el señor estaba entre los 50 hombres más atractivos del mundo. Por Dios. Y yo, un gitano humilde de Pamendito, compadre, tirar el barrio. Él es escritor, él es investigador, periodista. Él es José Vega de los Reyes. España es muy gitana. El problema está en no reconocerlo. Claro. Cuando no lo reconocemos, lo estamos negando y entonces lo que hay es racismo. Pues ya tenemos aquí a nuestro gran Ariel Carmona, que Ariel Carmona es muy importante lo que dices en el programa, que al final es el primer programa gitano en el que el presentador lo es, en el que el público lo es, en el que los que estáis trabajando en ello lo sois. ¿Por qué es tan importante? A ver, no todos somos gitanos. Vale. El público no es gitano, hay gitanos y personas no gitanas. Vale. En el equipo también, pero es muy importante porque al final siempre se nos ha contado. A lo largo de 6 siglos, la narrativa que se ha construido sobre nosotros, la imagen que se ha proyectado, ha sido desde la mirada de la persona que no es gitana y sobre todo desde el poder, ¿no? Porque normalmente los que escribían sobre nosotros no eran nuestros vecinos, la gente que casi no nos conocía. Y eso se traslada hoy en día. Los programas que hemos tenido hasta ahora, pues los Gypsy King o Palabra de Gitano, pues hacen mucho daño al final, ¿no? Porque al final son cuestiones que parecen que son realidad, pero no es una realidad, está guay porque es un guión, se pueden hacer, pero dejando claro que es un guión y dejando claro que quien escribe eso no es gitano. Porque el objetivo del programa es poder contarnos al mundo entero. No queremos hacer un programa a nicho, no queremos hacer un programa solo con invitados gitanos, porque podemos traeros a vosotros y que nos contéis cosas que espero que lo hagáis en cualquier día, estéis invitadísimos. Hombre, encantadísimos Pues de ello. felices. Y podemos hablar de cocina, me parecía súper interesante porque ¿no? Cómo nos vinculamos con la comida, pero desde nuestra perspectiva, desde nuestros valores, que son valores muy bonitos. Creo que son valores muy importantes porque hoy en día la sociedad cada vez es más individualista, cada vez es más competitiva y nosotros representamos muchas veces valores
que parecen ser más conservadores, pero a lo mejor son más comunitarios. ¿no? Oye, Ariel, de verdad que da gusto escucharle, ¿verdad? Sí. Por cierto, Ariel, ¿qué significa león? ¿Qué significa tu nombre? Díselo a los espectadores, a los teleplanistas. León de Dios. Eso, León de Dios. Y es que da gusto escucharte. Lo comentaremos más adelante porque justo estabas hablando que es un programa como abierto a todo el mundo y luego comentaremos que entrevistáis tanto a gente un poco del sector más artístico como un poco el sector pues más universitario, por ejemplo, es decir, como que abrís miras. Pero antes de todo esto, ya se han emitido 2 programas. ¿Qué tal? ¿Cómo se respira lo que dice el público? ¿Ha gustado? ¿Qué tal? Pues es una maravilla, estamos súper felices, porque claro, además la expansión que ha tenido gracias a RTV Play ha sido muy grande y muchas buenas críticas, mucha gente conociéndolo, mucha gente escribiéndonos cosas muy bonitas. También algunos nos escriben cosas malas, obviamente, como siempre. Eso nos pasa a todos. Claro, eso es legítimo. Tranquilo, los haters siempre están. Sí, Hola. además creo que es Los fundamental. necesitamos un poco. También un Sí. saludo para ellos porque gracias, nos dan voz y Totalmente. voto. ¿Cómo fue el camino hasta llegar a RTV Play? ¿Cómo surge la idea? Pues bueno, la idea surge también de la necesidad de contarnos y de hacerlo de una manera al gran público, ¿no? Porque yo vengo de la familia Bichuela, de la familia Carmona, por parte de mi padre, por parte de mi madre los Castejón, que son actores, son artistas también. Tú eres actor también. Yo soy actor también, es a lo que me dedico, con lo que me gano la vida. Y bueno, yo lo que tenía un programa de flamenco, sobre todo de flamenco fusión. Aquí hay una movida que son los jóvenes flamencos, que es maravillosa, pues desde las grecas, desde los chorbos, y muy desconocida también. Muy desconocida, representaban toda una parte cultural muy apagada, ¿no? Porque son coetáneos de la movida madrileña. Y bueno, era la música de los guetos, era la música de los barrios, de los trabajadores, porque los chichos los escuchaban los payos también, ¿no? O sea, esto... Entonces yo traté de recuperar un poco la memoria de estos artistas, que no tienen casi entrevistas, no tienen libros, con un programa que se llama Naquerando de Raíz, que significa hablando de raíz. Y era un programa mío, pero era como muy, digamos, de culto, ¿no? Para el sector. Y digo, joder, esto lo tenemos que abrir esto. Y de ahí nace la necesidad de hacer un formato más fresco, más juvenil, con el que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Y que abarque también lo que no es el flamenco, que muchas veces solamente nos quedamos con eso. Oye, además en Emplay tenemos un montón de programas que le gusta a todos los públicos, así que estáis en un muy buen sitio, tengo que decirte. Hombre, no, aquí barriendo para casa, pero es verdad. Pregunta, ¿por qué, hemos hablado de tu nombre, ahora el nombre del programa, ¿por qué Gloria Bendita? Es que es algo muy nuestro, ¿no? Yo lo digo muchísimo, Gloria Bendita, cuando algo es bueno, Gloria Bendita, cuando un potaje está bueno es Gloria Bendita, este programa es Gloria Bendita, también vosotros sois Gloria Bendita, ¿no? Y lo primero que lo tenemos mucho en la boca, entonces es una buena forma de hacer publicidad. Pero os costó, o sea, hubo como brainstorming de nombres, ¿cuáles se poco, barajaron? un poco. ¿Sí? Sí, pero no fue, no, es que se llevó la palma, ¿no? Había uno que era Kelache, que es como qué vergüenza. Pero claro, Kelache. Kelache, ¿no? Con K y con X has escrito. ¿Qué más teníamos? Gloria Bendita, Kelache. Ay, ya no recuerdo, pero había un par más, sí, todo muy relacionado con nuestro idioma, con nuestra cultura, con nuestra forma, ¿no? Oye, aquí estamos ahora nosotros, pero allí tienes público. Eso, y, a ver, tú eres actor, estás más acostumbrado quizá, pero te impresiona, te impacta, te pone nervioso. Mucho, mucho, mucho. Además, la idea de llevar todo el peso... O sea, yo he ido como avanzando mucho, ¿no? O sea, yo me veo desde los primeros capítulos hasta ahora y es una alegría porque digo, bueno, vale, claro, tengo que tener mi proceso. Pero también es muy bueno porque tienes un feedback, tienes ahí a... Y... Claro, hay como veas a alguien que... Mira, un feedback, pero que es horrible, porque ya pasan programas. Que como veas a alguien que está bostezando, dices, ¿qué estoy haciendo? Tengo un primo pequeño, Luis, te amo, que estaba ahí el otro día con el móvil, tío, ¿sabes? Y cuando acabó el programa le empecé a decir, pero no pongas el móvil, ¿qué haces con el móvil? Pero claro, lo vi y digo, hostia, eso soy súper aburrido. No, eso es porque somos un poco impacientes, A ver, ¿verdad? porque Ahora los nuevos jóvenes no saben Sí. ni Claro, escribir. y con las redes Sí, sociales ¿qué me pasa? tenemos un poco de adicción gracias a personas como Javi o yo, Sí. seguirle para más salseo, ¿no? Sí, Claro, que es lo que hay. Que aparte es imposible aburrirse porque tenéis de todo, tenéis bailadores, cantaoras también, escritores. Ya habéis hecho varios programas, no sé si te ha quedado la espinita de me ha faltado traer a esta persona al programa. Muchas, muchas. Necesitamos muchas más temporadas. Nada, ya sabéis, por favor, vedlo. RTV Play. Sí, o sea, es que hay tanta gente interesante, tanta gente a la que escuchar, tantas miradas, tantas visiones, porque además tenemos un arco iris, ¿no? en nuestra cultura y hay muchísimas cosas que abordar, porque claro, como hemos tenido tan poco, y al final, lamentablemente, lo que siempre se ha proyectado siempre es una imagen negativa, muy asociada pues, a la delincuencia o hacia los prejuicios. Pues, Bueno, de hecho, como vamos a ver ahora un vídeo de uno de los invitados,
Farruquito en tu programa decía, a veces cuando acabo las entrevistas me dicen, ah, qué bien hablas, como sorprendidos, ¿no? Ya. Que era una de las cosas que le dolía, en plan de, pero tú qué dices. Vamos a ver esa entrevista, que además tú también estuviste muy emocionado porque para ti era un programa muy especial. Qué alegría me da que estés aquí. Y a mí también. Después de aquella entrevista que hicimos en la casa, que me la abriste, poder abrirte este espacio es un gran placer. Igualmente. Primo, te han hecho cientos de entrevistas en decenas de países con los mejores comunicadores del mundo, pero me imagino que nunca te han entrevistado en un programa gitano, con un público gitano, con un entrevistador gitano. Esta es tu casa, este es tu pueblo. ¿Cómo te sientes? Pues me siento como si estuviera en la casa, no solamente por ustedes, sino porque te he escuchado hablar y me siento muy identificado con todo lo que cuentas. Qué maravilla. Para nosotros es un gran privilegio que estés aquí, es un inmenso placer y estoy emocionado, Igualmente. la verdad. Bueno, ahí te veíamos emocionado. ¿Qué significaba para ti ese momento? Bueno, yo es que al Juan lo admiro mucho. Para mí es el último genio que nos queda del flamenco. Y además de ser... Bueno, también hay una representación muy grande que es lo que os contaba antes. Yo Naquerando de Raíz lo hacía con un primo mío, con el Dani, que también está en Gloria Bendita. Íbamos los dos con una cámara, con el coche, pagándonos las cosas, con muchas fatigas, con muchas dificultades. Yo trabajaba en Sevilla, se vino el Dani, ¿sabes? Íbamos ahí y de repente vernos, que yo lo hice en su estudio, con 2 cámaras que poníamos, con 2 foquitos que poníamos, a ver ese salto en tan poco tiempo que habíamos hecho, pues era muy bonito, ¿no? Y con mucho, muy agradecido a Dios, muy agradecido a todos los compañeros que han aportado, porque de repente digo, joder, tenemos un lugar ya desde el que poder comunicarnos, ¿no? Y el que poder construir, que es lo que para mí... Yo necesito preguntarte algo. Porque es que, mira, me pasa que viéndote en la entrevista con Farruquito pensaba, porque al final hablabais del flamenco, de la importancia y tal, es algo más polémico, pero necesito preguntarte. Por Rosalía, porque claro, hay quienes la aman, quienes no, de los amantes del flamenco. Quiero saber tu opinión. Pero ¿sobre qué en concreto? Porque claro, Sobre, Rosalía pues, es se ha muchísimo, muy dicho que ha amplia. reinventado... El flamenco, ¿no? O no sé si es exactamente... El flamenco no lo ha reinventado Rosalía en ninguno de los casos. O sea, eso lo podemos... a ver, el flamenco fusión, ¿no? Pues es lo que os decía, están todos estos jóvenes flamencos, o sea, las grecas. Sí. La aportación de las grecas es brutal, las grecas iban en pantalones, ¿no? La aportación de los chorbos es brutal, esas aportaciones no se cogen. A mí Rosalía me parece muy interesante, conceptualmente, muy inteligente, porque, por ejemplo, El mal querer me parece una obra maravillosa estéticamente. Y me parece que el combinar un nazareno, no algo con un skater o un torero con una moto, me parece algo fantástico. Como artista me gusta mucho, como cantadora de flamenco no tanto. Ella es cantadora, además, ella sí sabe de flamenco, sí conoce los cantes. A mi tío Pepe Habichuela le planteó hacer un disco mucho antes de grabar los suyos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, Tenemos fue, aquí exclusiva. estuvo en la casa hace muchos años, antes de que ella fuera tan famosa, hiciera tantas O cosas. sea, ¿tú la conociste también o Yo ahí tu no la familia? conocí. Sí, claro, mi la familia conocía sí. antes de ser famosa. Sí, sí, sí. Y a mí me parece muy interesante. ¿Y cómo era Rosalía antes de ser famosa? ¿Te Es han que dicho algo? yo no la conocí, no, pues no, la verdad es que tampoco. En mi casa, al final somos, o sea, mi gente son muy potentes a nivel de flamenco, ¿no? Mi tío Juan Habichuela, nosotros tenemos un telegrama, le tocó a Kennedy en los años 60. Sí. Y entonces, como que no se le da tanta importancia, ¿no? O sea, Alejandro Sanz, el tío Antonio, pues son muy amigos. Mi casa siempre ha estado rodeado de grandes De artistas, artistas, Rosario, no sé, estamos todos. O sea, el Diego El Cigala es como mi tío. Me llamó cuando el programa, riéndose de mí, ¿no? Diciéndome, anda, que tienes un programa con la guasa que tiene él. Y diciendo, no sé, o sea, para nosotros es bastante natural, no hacemos mucho hincapié en eso. Tenéis normalizado el arte también. Y al final personajes como Rosalía sí que igual acercan el flamenco o que te pique un poco el gusanillo para descubrir más. Eso es una realidad. Sí, a mí me parece muy guay porque, bueno, pues sí, a ver, es como decir Joaquín Cortés, Antonio Gades, ¿no? Y grandes, la gente que ha internacionalizado más el flamenco, o el Cigala cuando hace discos de otro tipo de música y no y te acerca al flamenco. Lo que sí es verdad que yo echo de menos en Rosalía un poquitito es cuando utiliza palabras en caló o conceptos en caló que se reconozca lo que eso significa para nuestro pueblo, ¿no? Porque a mí me parece maravilloso, o
sea, me parece horrible lo de decir que algo es de alguien. Todo es de todos, y más en el arte, ¿no? Y me parece bellísimo el hecho de que se use palabras nuestras, como decir que el H, ¿no? Y que lo usen los payos como ahora mismo pasa. ¿Qué lache que has dicho que significaba, que lo has dicho antes? Es vergüenza. Vergüenza. Es vergüenza. Pero vamos, que hay muchas palabras que se están utilizando del caló en el argot, siempre ha sido, ¿no? Antes era más el vaquilla el que las usaba y el cine kinky, ahora ya están en todos los medios. Y eso está guay, pero es interesante entender que esas palabras en nuestra boca a veces generan violencia sobre nuestros cuerpos, ¿no? Pues si tú utilizas ciertas palabras o ciertas formas de hablar en un trabajo, ya te tachan de gitano y muchas veces nos echan de los trabajos. Eso sigue ¿Crees pasando hoy en que día. el caló puede ser un estigma? Claro, lo es. O sea, no es que para nosotros es una herramienta maravillosa y una forma identitaria fundamental, y yo lo hablo en la casa y además creo que es fundamental decirlo, pero en ciertos sectores todavía es un prejuicio para nuestro pueblo. Entonces me parece maravilloso que se use, pero esto hay que entenderlo y si tienes voz, colocarlo ahí, ¿no? Y decir, estas palabras son bellísimas, me encantan, pero cuidado que todavía si estás en un supermercado de cajera y te escuchan hablando en caló o dices ciertas expresiones que se asocian al pueblo gitano, a lo mejor te echan o a lo mejor te tratan peor, ¿no? Has dicho que lo hablabas en tu familia y ahí quiero llegar porque también lo hablaste con Lela Soto, con Farruquito, ¿no? Cómo es súper importante la familia para la transmisión del flamenco. Entonces, ¿qué significa la familia para el pueblo gitano? Y además te lo digo a ti que formas parte pues, de la familia Carmona, que también cómo debe ser formar parte de esa saga donde has vivido eso, rodeado de artistas desde que naciste. Y tú eres otro. Totalmente. A ver, para nosotros la familia es el eje principal de la comunidad, porque además era necesario, ¿no? Al final el pueblo gitano existimos a través de la supervivencia todo el rato, ¿no? Ahora ya, gracias a Dios, no estamos en la época de la Gran Redada, en España, en otros países sí, pero bueno. Y luego formar parte de una familia así, pues es algo maravilloso. Yo creo que, a ver, pasa en casi todas las familias de gitanos, sobre todo en Andalucía, también en Extremadura, también. Pero en la mía, claro, en concreto, pues la música, el arte forma parte así. En mi casa se apagaba la luz y nos poníamos a tocar las palmas. Eso es algo que siempre me he preguntado. Cuando tú naces en una familia de artistas, ¿también crees que es algo genético? Que se te dé bien el arte, que se te dé bien cantar, que se te dé bien bailar. ¿Es algo que corre por tus venas o es algo que se aprende? Yo creo que se aprende, y yo no lo aprendí. Si te digo la verdad. O sea, yo... A ti no se te da bien, entonces. A mí no se me da bien. O sea, yo, bueno, puedo bailar en una fiesta, ¿no? O puedo hacer compás. A ver, seguro que mejor que nosotros lo vas a hacer. 100%. Pero además a mí me parece algo muy interesante, porque claro, yo vengo de dos sagas, una de actores, otra de flamencos, y como son tan potentes siempre tenía como ese peso o esa losa, ¿no? De decir, madre mía, no puedo cantar porque hay que cantar muy bien para cantar en mi familia, ¿no? Y actuar, bueno, me atreví a hacerlo, pero también hay un nivel muy alto, ¿no? Entonces de repente poder encontrar mi camino también, porque yo tengo ahí mucha conciencia, mucha ganas de hacer cosas bonitas y de construir puentes y diálogos y de romper con las cosas feas, ¿no? De esta sociedad que tenemos muchas, y creo que es importante espacios como este, porque creo que vosotros también lo estáis haciendo, para poder generar narrativas que sean sobre todo de amor, ¿no? De hecho, fíjate, en el primer programa tenéis el escritor José Vega de los Reyes que decía España es muy gitana, pero que le cuesta reconocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta reconocerlo? Sí. ¿O cómo lo sientes tú? Arrastramos siglos de violencia, arrastramos siglos de narrativas donde solamente... Y todavía pasa. Y a ver, España... O sea, es que hay cosas que hay que abordar y yo lo pienso hacer porque creo que es lo justo. Tú te vas a cualquier barrio, al peor barrio de cualquier ciudad de España y ya está habitado por gitanos. Eso pasa ahora mismo, ¿no? Todavía existen las escuelas gueto en esos barrios, donde lo que se hace es segregar a los niños para que no generen problemas, vetándoles así. También, por supuesto, los padres que han vivido lo mismo, pues no entienden el colegio como una herramienta para estar mejor. Entonces, esto al final construye que todavía haya muchas diferencias, muy pocos lugares de encuentro, muy poco entendimiento, y es algo horrible porque sigue condenando tanto a la gran parte de la población de no entendernos bien, que creo que es una pérdida, porque creo que es maravilloso poder entender las culturas tal y como son, creo que es muy bello, como para el pueblo gitano de poder participar al 100%. Bueno, de hecho, algo que reclamáis en el programa es que los gitanos son invisibles para ciertas altas esferas. ¿A ti te ha tocado vivir eso en tu mundo, en el mundo de la interpretación, de alguna forma? ¿O que de pronto se te estigme con una serie de un prototipo de personajes y no se te dé la posibilidad de hacer otros? Todos mis programas de televisión son ladrón, yonki, novio de una puta, narco... sí, y eso no sería el problema si tuvieran un arco.
¿no? De personaje, pero muchas veces a los que, o sea, como que se asocia, venga, vamos a hacer una serie de gitanos, ¿no? Entonces, vamos a traer a actores gitanos para darle verdad, pero al final suele pasar que las personas con más arco, más tal, pues lo hacen payos que parecen gitanos y a nosotros nos dan casi figuración con 3 frases, ¿no? Pero bueno, eso también el Moreno Borja, que es un actor gitano maravilloso, lo ha roto, ha conseguido hacer también el de Guardia Civil en Patria, que eso me encantó. Bueno, gitano haciendo de Guardia Civil, torturador, de eso era fantástico, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que ir avanzando en eso, pero sí, eso pasa. Mira, hablas justo de romper esquemas, un poco estereotipos, y es por esto que habéis tomado la decisión en Gloria Bendita de traer como en cada programa se entrevista a 2 personajes. Por un lado tenemos a alguien que se dedica más a las artes escénicas, no pues farruquitos o cantadores, bailadores. Pero por otro lado tenéis otras personas que se dedican un poco más al sector académico, una jueza de repente. ¿Esto por qué lo hacéis exactamente? Para, pues eso, para romper el estigma, para ampliar la visión sobre el pueblo gitano, ¿no? Me encanta la pregunta. Me encanta porque es así, o sea, el objetivo al final era, pues es ese. Para nosotros tenemos 3 objetivos muy claros, que es generar referentes para nuestros niños, ¿no? Que los gitanos que están en las 3000 o que están en el polígono de Granada, los niños vean gitanos como ellos, pero que siguen siendo gitanos, pero pueden llegar a ser lo que se propongan, ¿no? O sea, pueden ser desde, pues eso, desde cineastas que traeremos, modelos, académicos, investigadores, jueces, romper los prejuicios que ha instaurado el poder, porque a mí no me gusta hablar del payo. El payo es mi vecino, mi hermano, o sea, no hay una diferencia ni un muro, pero sí que históricamente ha habido un poder que le ha interesado generar ese muro. De hecho, este lunes, brutal el capítulo, lo tenéis que ver, entrevistáis a Lucía Santiago, una mujer que tiene un sueño, que es convertirse en jueza. Fijaos. Soñar, dices, es que ¿sabes qué pasa? Que soñar en nuestra cultura de verdad que es difícil. Yo creo que nunca nos inculcan que puedes soñar y que puedes ser lo que tú quieras. O sea, vamos un poco todos encaminados. Palabras fuertes, palabras duras, pero hay que darles un tiempo y escucharlas bien. Realmente Cuéntame. es así, yo creo. O sea, a mí nadie nunca me preguntó, yo dejé el colegio con 15 años y a mí nunca nadie me preguntó si yo quería dejarlo. O sea, había que dejarlo y ya está, era algo que pasaba. Hombre, ese relato que hace es duro también, ¿no? En el momento en el que tiene que volverse a poner a estudiar de mayor porque le habían quitado del colegio. ¿Qué es lo que más te impactó de su testimonio? Pues eso, la dureza, ¿no? Que es una verdad absoluta, que ocurre y pues en sí, lo que tú acabas de decirme, ¿no? O sea, lo que también me parece maravilloso es la fuerza de ella, es que me encanta ella. Siendo mamá, luchando por... Siendo mamá con niños y ser ser jueza, siendo de un barrio obrero, siendo de una ciudad obrera, de Parla. Yo creo que también, además, esto de verdad está enfocado para todos los públicos, Gloria Bendita, porque por un lado es para el pueblo gitano, para, no sé, pues llenar de sueños y objetivos a muchos niños y niñas, y por otro lado, para el pueblo no gitano, pues para exactamente pues, ampliar un poco miras. Y lo hablabais también en Gloria Bendita y te quiero preguntar, ¿qué tiene Jerez que lo hace diferente? O sea, ¿por qué vinculación tiene? ¿Por qué es importante para el flamenco Jerez? Wow, Jerez es la mina de los artistas, ¿no? Picas y salen artistas. Y salen grandes artistas, ¿Qué la cuna tiene del Jerez? cante. Esto es como lo que te decía con la genética. ¿Qué tiene Jerez? A mí yo hago un análisis ahí, yo creo que en Jerez han ocurrido muchas cosas. A ver, no sé por qué. A ver, la Baja Andalucía ahí hay mucho, ¿no? O sea, en esa zona hay muchos artistas. Jerez en concreto es donde más. Luego lo que es interesante es el desarrollo cultural que ha tenido el pueblo gitano y el pueblo payo a través del flamenco. Allí hay mucha más unión, allí hay muy poco racismo, muy poco. O sea, yo creo que es de los sitios donde menos racismo hay, por no decir que no hay, que a ver, siempre hay, ¿no? Porque eso al final es inevitable como el machismo, pero a nivel estructural, ¿no? Me refiero, yo siempre hablo del racismo a nivel estructural, no de una persona que tenga prejuicios. ¿Crees que el, perdón, No. Es que estamos deseando hacerle un montón de preguntas. Sí, claro, no, es verdad, porque hay veces que cuesta hablar abiertamente de este tema, las cosas como son, entonces se agradece. ¿Crees que el racismo impide el crecimiento del flamenco o al revés, ha hecho que os podáis expresar más a través de la música? Joder, qué buena pregunta, porque son las dos, ¿no? Yo creo que el racismo y la violencia que se ha sufrido y el hambre ha construido el flamenco, o una parte del flamenco, que son los cantes gitanos, que es cómo se baila por tangos en el Sacromonte,
es una forma, ¿no? En Triana era otra, pero en ambas coincidía el hambre, las fatigas, ¿no? Y esas fatigas producidas por el racismo generan también ese arte, esa forma de resistencia. Pero a la vez, lo que hablamos también en el primer capítulo, por eso lo quise hacer con ellos dos, es que todavía hoy en día se da la discriminación dentro de las estructuras del flamenco que dependen del gobierno del pueblo gitano. O sea, en las comisiones de la Bienal de Sevilla no hay un solo gitano. En las cátedras de flamenco de Andalucía hay solo un gitano en Jerez y es el secretario. En el Instituto Andaluz de Flamenco no hay ni un solo gitano. Y esto hay que preguntarse por qué y hay que cambiarlo, ¿no? O sea, hay que señalarlo, no jamás para victimizarnos, ¿no? A mí cuando dicen yo víctima de nada, al revés, soy un privilegiado, pero sí es fundamental señalar las cosas que no están bien para corregirlas, ¿no? Y esto ocurre, entonces hay que, y esto lo hablamos también con José Vega de los Reyes, que es especialista, y con el primo Juan, con Farruquito. Hemos hablado de tu faceta como actor, que es, bueno, tu sueño. ¿Cuál sería tu sueño? ¿Qué personaje te gustaría interpretar? Hostia, qué buena pregunta. Hay tantos, pero me gusta mucho interpretar cuando me toca trabajar cosas que son ajenas a mí, que sobre todo es en teatro, me encanta. O sea, cuando toca hacer un fascista, me parece maravilloso porque es como colocar todo lo que yo no soy o todo lo que no me gusta, lo que trato de quitar de mi ser, ¿no? Y de, pues es darle cabida y darle espacio, ¿no? Y de repente es poder habitar un espacio totalmente ajeno al mío. Tú has llegado a, te hemos visto en Amar es para siempre, que es la continuación de la serie de televisión española Amar en tiempos revueltos. Hemos hablado antes de los papeles, de cómo muchas veces estáis estigmatizados a determinados personajes. ¿Tú has llegado a rechazar papeles para precisamente eso? ¿O a veces no tienes la posibilidad de rechazar porque dices, mira, no voy a rechazar porque entonces... No, te tengo que comer, ¿no? Y esto es además algo muy interesante porque a veces había crítica y era como, chicos, o sea, soy actor, he estudiado verso, me encanta Shakespeare, hago esgrima, no sé, amo mi trabajo, amo a Stanislavski, amo a Chekhov, y de repente me dan este tipo de papeles y casi hay una línea también de los activistas. A mí, por eso dicen que yo soy activista y no soy activista. Yo he participado, he parado desahucios, he participado toda la vida en la lucha por la vivienda y en cosas que me parecen justas, pero yo no me considero activista, no hago actividades. Pero esto de, no, es que estéis haciendo papeles que estigmatizan al pueblo gitano. Claro, pero cariño, soy actor, tengo que comer. Claro. ¿No? O sea, lucha contra el guionista, lucha contra el productor, yo qué sé, pero no me tires a mí. Claro. Oye, esperemos que haya segunda temporada de Gloria Bendita. Por favor. Sí. A ver, te despides habitualmente en los programas mostrándonos tu arte. ¿Te animarías a hacerlo aquí en Teleplanistas? Obvio, si ni se pregunta. Te tienes que animar a Obvio, ni hacerlo. se pregunta. Vale, dice, Hombre, vamos, claro. Pero entonces, me tienes que poner música y tienes que bailar conmigo. Yo no sé bailar, Yo pero tampoco. vale, me descalzo. Venga, pues Es vale. que mira, mis genes son más italianos, te diré yo. ¿sabes ¿La lo que guitarra te digo? sirve o no? Porque no estará ni afinada. No, no me sirve la guitarra. Vale. no, pero, Venga, venga. pero tenéis que ponerme algo de música, ¿no? Pero es que... Javi, también baila tú conmigo. Venga, pero vamos no, a bailar porque los yo tres. soy, yo soy Bueno, un yo desastre. igual. Estoy lista. Vamos a bailar los tres, pero tenemos que hacer... bueno, venga, pues yo os canto y bailáis. Venga. Yo me sabía lo Ya, de por 1, venga, 2, es una 1, falta de 2, 3, respeto, ¿cómo voy a 4, 5, bailar? 6, 7, 8, 9, 10. Pero 1, 2, 1, vamos a 2, hacerlo 3. Vale, que baile ella. Yo No, canto. bailáis los dos, lo hacemos más fácil. Vale, pero yo, ¿qué Por hago? yo canto muy mal, o sea, Vale. esto es una vergüenza absoluta para mi fan, pero me da igual. ¿Y porque yo hay que cómo me disfrutar. muevo? No importa. Tienes que hacer así. Y vamos a esto, ¿vale? Este Vale. venga, ese es el rollo. Esto es marca normal, ¿vale? A ver, ¿cómo? Perdón para... por favor, ¿eh? O sea, No, pero también estamos rompiendo Sí, estereotipos. claro, Todo el mundo claro. puede bailar flamenco porque Todo a mí el me da mundo. vergüenza. Vamos a ello. Vale, venga. yo voy a ser además a bailar como en una juerga, como bailamos los gitanos. Vale, ay, qué divertido. Una Así, juerga. Elena quiere bombón, bombón, ya toma Elena. Ahora recojo, Elena quiere bombón, bombón, ya toma. Venga, saltito. Y unos dicen a la una y otros te vas. ¿Y eso de Dicen la a las pierna dos. qué opinas? Tú le tienes Porque que seguir ahí, que yo, esto lo hace claro. mucho, que esto lo hace mucho. Bueno, mira, Hombre, eso de mola, verdad. eso mola también. Muchísimas gracias. Pues de ya. verdad, tenemos que aprender a hacerlo bien. Total. Y no lo que acabamos de hacer, No pasa Marta. nada, pero esperanza para todo Oye, el mundo. por favor, estéis súper invitados al programa, tanto Vale. que vengáis invitados un día como que vengáis de público y como Encantados. finalizamos siempre bailando, ahí aprendís conmigo. Un placer. estudiamos. Muchísimas De verdad que gracias. Tenemos que gracias. verle en Gloria Bendita. Por favor. Eso, y a dar audiencia. Un abrazo enorme. A dar audiencia que queremos más capítulos. Y seguir acercándonos al pueblo gitano.